Bueno, hola, ¿qué tal chicos? Bueno, vamos a seguir con la parte de función cuadrática. Este es un video para mis alumnos de cuarto año del Comercial 6 América. Y trabajaron con el trabajo práctico número 4 de matemática, en el cual tuvieron que graficar algunas funciones utilizando tablas de valores, pero en el último problema que tenían que resolver para el trabajo práctico aparecía un problema, valga la redundancia. Vamos a verlo. El problema 4, que es este que tenemos acá, lo voy a agrandar un poquitín. Les daba una función y les decía que esta función representaba el movimiento de un objeto que era lanzado desde el piso hacia arriba, y tenían la variable t, que es el tiempo, ¿sí? En el lugar de la x aparecía la t, ¿sí? La t es el tiempo medido en segundos, y tenían la variable a, que es la altura del objeto. Entonces el problema les pedía que armen una tabla de valores y la grafiquen. No les daba los valores, entonces la idea era que sean ustedes los que pongan algunos valores, elijan algunos valores para t y vean qué pasa con los valores que les daba la variable a como resultado. Bueno, yo elegí estos, ¿sí? ¿Sí? A veces podía elegir cualquiera. Evidentemente no podíamos tomar valores negativos porque el momento cero era el momento en el cual el objeto era lanzado hacia arriba, así que los valores son positivos para este problema. Y bueno, yo fui poniendo de a 0,5, de a medio segundo, o sea, partiendo del 0, de 0 a un segundo, y puse 0,5, o sea, para ver qué pasa en la mitad del segundo. Bueno, para el valor 0 me dio 0, esto lo podemos ver fácilmente. Si en la fórmula yo reemplazo a la t por 0, el primer término se anula, ¿sí? Y el segundo término también se anula, entonces me queda 0 más 0 y el resultado es 0. Y es lógico porque es el instante en el cual la pelota es lanzada, entonces el momento 0, la pelota o el objeto está en el piso todavía, ¿sí? No decía una pelota, era un objeto, no sabemos qué era. Entonces, para el tiempo 0, la altura es 0. Partimos desde acá abajo. Vamos a ver qué pasa cuando el tiempo es 0,5, medio segundo. Reemplazo, esto yo lo hice acá abajo, ¿sí? Los dos primeros los resolví para que lo vean en este video. Por si alguien todavía tiene dudas, tenemos que tomar la función, ¿sí? Y en el lugar de t voy a poner 0,5 en este caso. Así que lo que tengo que hacer primero es elevar al cuadrado el 0,5, que me da 0,25, y reemplazar a la t acá también por 0,5. El primer término me da menos 1,25, ¿sí? Porque tengo que multiplicar por menos 5 después. Menos 5 por 0,25 me da menos 1,25, y el segundo término me da 9 porque es 18 por 0,5, ¿sí? Es igual a 9. Cuando hago esta cuenta me da 7,75, que esa sería la altura del objeto después de medio segundo. Yo acá lo hice en una hoja cuadriculada, como les recomendaba en el trabajo. En el eje horizontal tenemos el tiempo, en el eje vertical tenemos a la altura, y bueno, yo acá fui marcando 1, 2, 3, 4 segundos puse, y después las mitades, ¿sí? La mitad de un segundo, 0,5. Entonces 0,5 lo tengo a 7,75. Yo en esta escala puse un cuadradito para un metro, ¿sí? Para cada metro, entonces marqué 20 metros en el eje, que total el número más alto que me dio fue 16, así que me iba a alcanzar. El 1,75 está un poquito antes
del 2. Pensemos que el 1 lo tengo acá, el 2 lo tengo acá, entonces un poquito más cerca de 2 tengo a 1,75. Esto es un gráfico aproximado, ¿sí? No, perdón, me estoy confundiendo. Este es el valor, 7,75 estamos, ¿sí? Entonces, un poquitito más abajo del 8 tengo 7,75, ¿sí? Esa es la altura del objeto luego de haber pasado medio segundo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando pasa un segundo. Entonces en la función tengo que reemplazar ahora a la t por 1. Entonces este es más fácil porque me queda 1 al cuadrado, que es 1, y el primer término me queda solamente menos 5. Y en el segundo término me queda 18 por 1. Entonces me da 18. Menos 5 más 18, la altura me da 13. ¿Qué significa esto? Que para un segundo, luego de que pasó un segundo, el objeto está a 13 metros de altura. ¿Sí? Aquí arriba. Bueno, yo en mi escala tenía marcado el 12 y el 14, entonces el 13 está en el medio, en la mitad. Bueno, fui completando la tabla. Sí, esto se puede hacer con la calculadora científica directamente. No hice todos los cálculos en esta hojita para no sea tan largo el video, pero bueno, para 1,5 me queda 15,75. Ustedes chequenlo, igual se supone que ya lo hicieron. Lo que no sé si eligieron los mismos valores que yo, tampoco era necesario. Pero bueno, la parábola es esto es un gráfico aproximado de esta parábola. Por más que ustedes hayan elegido otros valores, la parábola debería haberles quedado parecido a esto, ¿sí? Después de 2 segundos a mí me dio 16 y después de 1,5 a mí me dio 15,75, ¿sí? Después tomé 2 segundos y medio, 3 segundos y medio y 4 segundos. Fíjense que cuando yo reemplazo a la t por 4, el resultado me da negativo, ¿sí? Y esto quedaría por aquí abajo. A ver, vamos a tratar de que quede claro esto. Lo que yo les puse acá es que no tiene sentido en este problema. En esta situación, que nosotros estamos hablando de un objeto que es lanzado hacia arriba, el objeto va a llegar a un momento en el cual la altura va a ser la altura máxima y después va a empezar a bajar. Va a llegar un momento que va a caer al piso, pero no va a pasar para abajo del piso, ¿sí? Se va a quedar en el piso. Entonces, este resultado negativo no tiene sentido para este problema en particular. Después, en otros problemas puede ser que tengan sentido los valores negativos. Pero en este caso, a nosotros no nos sirve este menos 8. Entonces, hasta 3,5 está bien. La idea es graficar aproximadamente esta parábola, así que si unimos los puntos vamos a ver que hay un punto máximo, pero yo no lo puedo ver en esta tabla de valores. No puedo saber exactamente cuál es el punto máximo. Yo sospecho de que está entre 15,75, 16 y un poquito más. Parece que llegó, pero no me lo dice esta tabla. Y en el momento en el cual alcanza el punto máximo tampoco lo podemos saber. Sabemos que está entre 1 segundo y medio y 2 segundos, pero no sabemos exactamente cuándo, ¿sí? Este es el problema de graficar con tablas de valores cuando tenemos este tipo de problemas, cuando aparecen números decimales y los resultados no son enteros. Entonces no sabemos exactamente cuál es el punto más alto. Entonces, si yo quiero determinar el vértice de esta función con la tabla de valores, se me complica un poco, porque las preguntas que tenía el punto 4 era en qué momento el objeto alcanzaba el punto más alto y cuál era la altura máxima que alcanzaba. Y como ven, no lo podemos saber. Así que bueno, en el trabajo práctico a mí me interesaba que ustedes traten de resolverlo y se encuentren con este problema. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? ¿Cómo puedo determinar con exactitud dónde está
este vértice, para esta función, para esto vamos a empezar a usar unas fórmulas que me van a permitir a mí calcular los elementos de la parábola de manera exacta, ¿sí? Y para cualquier función. Bueno, yo les había enviado este archivo hace unos días, en el cual aparecen estas fórmulas. Fíjense, hay una fórmula para calcular las raíces, ¿sí? Que es esta. Es una fórmula un poco rara. Miren quiénes aparecen acá. Aparece A, aparece B y aparece C. ¿Se acuerdan cuando vimos los coeficientes de la función cuadrática? Que yo les decía que había una forma general de la función cuadrática y esa forma general tenía tres términos. El término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Bien. Los numeritos que están adelante de las X, que le llamamos coeficientes en matemáticas, son estas letras A, B y C, que es un número que está solo. Este es el término independiente, ¿sí? El que tiene el número sin la X. Bueno, tanto A como B y como C son números y pueden tomar cualquier valor, con la única condición de que el A, el número que está en el lugar de A, no sea 0. Esa es la única condición que tiene que cumplir. Después pueden ser positivos, negativos, fracciones, números decimales, cualquier número del conjunto de los números reales, pero la A no podía ser 0. Bueno, entonces para poder usar estas fórmulas, fíjense que hay una fórmula para las raíces, hay una fórmula para calcular el vértice, que en realidad para el vértice tenemos dos maneras, ahora vamos a verlas. Y después podemos calcular el eje de simetría y la ordenada al origen, que son los más fáciles. Pero bueno, vamos a tratar de encontrar las raíces primero, ¿sí? Acuérdense que las raíces son estos dos puntos, este punto y este punto, que son los puntos en los cuales la parábola corta al eje X, ¿sí? Y cuando se corta al eje X, piensen que el valor de y es 0, porque este punto no está ni por encima ni por debajo del eje X, entonces está en el 0 de y. Entonces las raíces son los valores de la variable independiente que hacen que el resultado de esta función o la imagen de esta función sea 0. Vamos a ver cómo calcular las raíces, ¿sí? Esta es la fórmula, ¿sí? Vamos a ver el ejercicio resuelto que está a continuación, que yo lo corté la imagen para poder verla más grande. A ver, acá tenemos un ejemplo. Esta es una función cuadrática, ¿sí? Y esta es la fórmula que vimos recién de las raíces, que yo las copié acá para tenerla a mano, ¿sí? Esto es lo que haría yo si tuviera que resolver los ejercicios. Me anoto las raíces y me las tengo al lado, a un costadito, a mano, para poder resolver y aplicar en cada ejercicio. Entonces, lo primero que tengo que determinar es quién es A, quién es B y quién es C en esta función. Entonces, el número que está delante de la X al cuadrado, acuérdense que era A. En este caso, como no hay nada, significa que el coeficiente A es 1, ¿sí? Que el valor de A es 1. ¿Quién es el valor de B? El número que está en el término lineal, o sea, el término que tiene a la X sin elevar al cuadrado. El número que está delante es 2, entonces B es igual a 2. Y el valor de C es el término independiente, o sea, que es el que está solito, que no tiene X. En este caso es menos 3. Entonces, sabemos que A vale 1, que B vale 2 y que C vale menos 3. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a reemplazar en esta función, ¿sí?, a las letras por esos valores que tengo ahí. Bueno, ponemos x1 y x2, ¿sí? Porque como vamos, acá ya la tenemos graficada, pero como ven son dos raíces en este caso. Después vamos a ver que hay
funciones cuadráticas que no siempre tienen dos raíces, pero bueno, esta tiene dos raíces. Por eso se pone x1, x2, porque pueden ser dos. La fórmula arranca así, menos b. Entonces, como yo sé que b en este caso es 2 y hay un menos adelante, voy a poner menos 2. ¿Sí? Después viene un doble signo, que ahora vamos a ver por qué aparece este doble signo, un más y un menos, lo copiamos igual, más y menos, y después tenemos una raíz cuadrada, y adentro de la raíz tengo b al cuadrado menos 4 por a por c. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto, pero reemplazando a las letras por los valores que tenemos. B al cuadrado. ¿Cuánto vale b para nosotros? 2. Entonces, 2 al cuadrado es 4. ¿Sí? Acá ya está resuelto. Menos, ¿sí? Ese es el menos que aparece ahí en la fórmula. 4 por a por c, me dice la fórmula. Entonces pongo 4 por a, que es 1, y por c, que es menos 3. Ponemos un paréntesis, ¿sí? Porque estoy multiplicando. Ojo acá, es a es 4 por a por c. Tengo que multiplicar estos tres. Y abajo me dice 2 por a. Entonces abajo me queda 2 por 1. ¿Sí? A vale 1. Bueno, vamos a resolver. Adentro de la raíz me queda 4 más 12, ¿sí? Porque este menos por menos se me transforma en positivo. Y 4 por 1 por 3 es 12. Cuando sumo me da 16, la raíz cuadrada de 16 me da 4. Y acá, cuando resuelvo la raíz, voy a separar en dos. Esto que voy a hacer acá, lo voy a resolver para x1 con el más y para x2 con el menos, ¿sí? Son dos raíces. Entonces, arriba utilizo el más y abajo utilizo el menos. Arriba me queda menos 2 más 4, que me da 2 positivo, y 2 dividido 2 me da 1 positivo. Y usando el menos me queda menos 2 menos 4, que me da menos 6, dividido 2 me queda menos 3. ¿Qué significa esto? Que las raíces son 1 y menos 3. Fíjense que en el gráfico la parábola corta el eje X en menos 3 y en 1 positivo, ¿sí? Bueno, esas son las dos raíces. Después vamos a calcular el vértice. Para el vértice hay dos maneras. Yo puedo sumar x1 y x2 y dividirlo por 2, o puedo usar esta formulita, ¿sí? Acá está resuelto con la segunda, ¿sí? Que es muy simple, ¿sí? La fórmula dice menos b dividido 2 por a. Esto me va a dar x del vértice. ¿Qué significa x del vértice? Si el vértice es este punto, es el valor de x del vértice, ¿sí? Y después voy a tener un valor de y, porque como tenemos un punto en el plano, el punto está determinado por dos valores. El primero corresponde a x y el segundo corresponde a y. Esta fórmula me da el valor de x del vértice, ¿sí? O sea, el primero del par ordenado. Voy a reemplazar menos b dividido 2 por a. Entonces b es, acá está, 2. Entonces pongo menos 2 dividido 2 por a, que a es 1. Entonces me queda arriba menos 2 y abajo 2 por 1, que es 2. Y si divido menos 2 dividido 2, me da menos 1. Entonces encontré el valor x del vértice, que es menos 1, ¿sí? Bien, ahora vamos a calcular el y del vértice, que es este otro valor, el segundo que necesito. Para calcular y del vértice, miren la fórmula, me dice ib es igual a f entre paréntesis x del vértice. Esto significa que tengo que reemplazar en la función por el x del vértice, que es el valor que encontré recién, menos 1. Entonces, voy a venir acá, esta es la función, y en el lugar de la x, ¿qué voy a poner? Menos 1, ¿sí? Que es el valor de x del vértice. Y entonces me va a dar la imagen de menos 1. ¿Sí? Es como si en la tabla de valores yo a la x le doy el valor menos 1, reemplazo en la fórmula y me va a dar
su imagen. Entonces, menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1, menos 3. A ver, este me da 1, porque cuando elevo el menos 1 al cuadrado me queda positivo, más por menos me da menos, me queda menos 2, y acá me queda menos 3. Entonces me quedó 1 positivo, menos 2, menos 3, esto es igual a menos 4, que es el valor I del vértice. Entonces el vértice está acá abajo, a la altura del 4 negativo. Bien, ya tengo las raíces, ya tengo el vértice. Imagínense que ustedes no tienen graficada la función. Acá ya está, porque ya está hecho, la imagen ya la teníamos graficada. Pero imagínense que ustedes tienen que graficar la función, entonces cuando usan esta fórmula encuentran las dos raíces. Entonces marcan este punto y este punto, ¿sí? Y después cuando encuentran el vértice ya saben que la parábola pasa por acá. Entonces marcan este puntito. Y ahí ya tienen 3 puntos de la parábola. Si el vértice está abajo de las raíces, sabemos que esta parábola va a ir hacia arriba. Lo que me quedaría por determinar es el eje de simetría. El eje de simetría es una recta que pasa por el X del vértice. ¿Sí? Si X del vértice me dio menos 1, esta recta, ¿sí? Que acá no se alcanza a ver, pero hay una línea punteada ahí, se llama eje de simetría, ¿sí? Y es una recta que divide a la parábola por la mitad, exactamente por la mitad. El eje de simetría es X igual menos 1, es la recta que pasa por el menos 1 de X. Bien, y otro punto interesante para ver, y es muy fácil de calcular, es la ordenada al origen. ¿Sí? La ordenada al origen fíjense que en las fórmulas me decía que la ordenada al origen, acá está, es f de 0 es igual a c. Es el resultado de reemplazar a la x por 0. Miren lo que va a pasar acá. Si la función es esta, y yo a la x le doy el valor 0, 0 al cuadrado me va a dar 0, este término se va a anular, 2 por 0 también me va a dar 0, este término se va a anular, ¿y quién me va a quedar? El único que no se va a anular es menos 3, que es el valor del término independiente. Entonces siempre la ordenada al origen es igual al valor de c. Entonces ya sabemos que cuando x vale 0, ¿dónde está el 0 de x? Acá. La y vale menos 3. Entonces la ordenada al origen me dice también dónde se va a cortar el eje vertical, el eje de las y. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4 puntos para esta parábola. Ya puedo hacer perfectamente un gráfico aproximado, ¿sí? De esta parábola. Y después acá me dice que hay un punto simétrico que es el punto simétrico. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije que había un eje de simetría, que es esta recta? Bueno, si del eje de simetría para la hasta la ordenada al origen hay un cuadradito, para el otro lado, para este lado también va a haber un cuadradito, ¿sí? Porque es simétrico, todo lo que pasa para este lado pasa lo mismo para allá. O sea, miremoslo acá. Si desde el eje de simetría hasta esta raíz hay 2 cuadraditos, para el otro lado también va a haber dos cuadraditos, ¿sí? Va a haber la misma distancia, ¿sí? O 2 unidades de distancia. Bueno, entonces también podemos ubicar el punto simétrico y ahí sí hacer el gráfico aproximado de esta función. Bueno, a ver. Vamos a terminar con este video. Espero que se haya entendido este ejemplo. Ahora voy a hacer otro videito más que va a ser un poco más cortito que este. Pero este fue un ejemplo de cómo calcular con fórmulas todos los elementos de la parábola y graficarla, ¿sí? Bueno, chicos, dejamos por acá. Cualquier duda me preguntan, ¿sí?